Él había adquirido ese miedo a temprana edad, no sabía por qué había empezado, solo sabía que no podía permanecer en un cuarto oscuro sin sentirse amenazado. Rezaba cada vez que iba a dormir, hasta cerrar los ojos le aterraba. Rogaba a su Dios por el amanecer, se llenaba de pastillas para dormir, se acostaba con miedo y despertaba con pánico. Su vida era así desde que tiene memoria. Ya es demasiado. Reclamó un día mirando el espejo que colgaba en su baño y con esas palabras se encaminó a buscar ayuda, psicólogos, psiquiatras, doctores, religiones y brujos. Nadie lo pudo ayudar. ¿Por qué? Se llegó a preguntar con desesperación. No es justo. Se empezó a enfadar. Y de un día para otro se hartó de rezar, se hartó de dormir y se hartó de la luz y así tan inesperadamente terminó su miedo, ya no le temía a la oscuridad. Su miedo desapareció cuando se perdía en la oscuridad de su habitación. Dejó de temerle y empezó a entenderla, aprendió por qué existía y por qué estaba en cada rincón. Al entender a la oscuridad odio a la luz y a su existencia, la odio porque era superior a la oscuridad, la odio tanto que destruyó todas las lámparas de su casa. Selló puertas y ventanas para que no entrara ni un brillo de luz y así de un día para otro empezó a vivir en la oscuridad. Sus oídos se agudizaron, oía todo lo que pasaba fuera de su hogar, oía a las personas que venían a ver la casa vacía de al lado, escuchó el típico desfile de enero que pasaba por su calle, oía a la gente dándole la bienvenida al verano, escuchaba atento mientras permanecía en la oscuridad. Pasó 2 meses sumergido en la oscuridad sin salir de su hogar, todo afuera estaba cambiando, se había acabado el verano, la casa de al lado la había ocupado una familia y había cesado el ruido por unos días. Sentado en la oscuridad empezó a oír a la nueva familia de al lado, les prestaba mucha atención y los empezó a odiar, odiaba sus conversaciones, odiaba a sus hijos y odiaba todo lo que hacían, sus fiestas, sus amigos y su religión. Escuchaba todos los días lo feliz que eran y los empezó a odiar más que a la luz. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? Se preguntaba mientras ponía su oído en la pared. No es un odio cualquiera, es diferente, es insoportable, pensaba. Sentía su cabeza a punto de estallar y lo único que escuchaba en su mente eran las voces de sus felices vecinos. Y fue así por 3 días hasta que vagando por su mente encontró la solución. Si no hago algo pronto mi cabeza explotará, pensaba en un rincón de la casa. Cállense de una vez que no me dejan pensar. Gritó tan fuerte dirigiendo su grito a la pared que daba con los vecinos. Y sin más se decidió a acabar la fuente de felicidad que emanaba de al lado el día siguiente. No durmió, solo se quedó escuchando el ronquido de sus futuras y inevitables víctimas. Pensaba a qué hora sería oportuno entrar a la casa y cómo acabaría con la triste y hipotética felicidad de sus vecinos. Cuando empezó a amanecer ya tenía todo en mente, lo haría en la noche cuando duerman y como todas las casas de esa cuadra eran iguales sería fácil entrar, había escogido un cuchillo para acabar con sus vidas ya que pensó que era como lo más normal para estos actos. Ya se había vuelto a esconder el sol y decidió poner nuevos focos para tener un poco de luz y así buscar el cuchillo. Después de hecho el acto de búsqueda entró en el baño y se miró en el espejo, estaba hecho un desastre pensó, pero no le importaba tenía cosas más importantes en mente, al terminar de mojar su cara con abundante agua se dio cuenta de que se había cortado la luz, estaba tan acostumbrado a la oscuridad que no sabe en qué momento se cortó la energía. Salió del baño con una especie de sudor frío en el cuerpo, no le tomó mucha atención y se sentó en el mismo rincón de la casa a esperar que sus vecinos se acostaran. Pasada una hora se acabaron las voces, entonces él puso el oído en la pared para asegurarse, no estaban acostados aún, se oían voces pero como si fueran susurros, intentó agudizar más su oído para poder escuchar mejor, sentía intriga por estos seres felices necesitaba saber que estaban hablando en silencio en ese momento. ¿Un secreto? ¿Algo prohibido sobre la familia? Pensó agudizando aún más su oído. Cuando no soportó más la curiosidad se levantó a buscar un vaso para poder escuchar mejor, apoyó el vaso en la pared y la otra parte en su oreja, así empezó a entender lo que decían. Hablaban de separar algo, sobre los niños y algo sobre abogados. Divorcio. Pensó de un modo que su cuerpo llegó a saltar. En ese momento los odio más, eran felices, lo tienen todo y aún así no son perfectos, se merecen más la muerte en estos momentos, pensaba mientras se alejaba de la pared. Esperaré un rato más antes de entrar, si no se acuestan entraré de todas formas a callarlos, pensó y planeó mientras se sentaba en el rincón esperando en silencio.
Pasado un tiempo ya no escucho nada, no habían voces, ni susurros, ni siquiera escuchaba ronquidos. En ese momento se paró, agarró el cuchillo y se dirigió a la puerta. Antes de salir miró la hora por si se acercaba el amanecer, eran las 4 am. En ese momento recordó que aún no llegaba la luz, sin más que hacer salió por la puerta. Hacía demasiado frío y la cuadra estaba oscura, no había luz en ninguna casa y se sintió acogido por la noche y la oscuridad. Se dirigió a la casa de al lado e intentó mirar por la ventana a ver si había alguien levantado. Su vista se había acostumbrado a la oscuridad a tal punto que podía ver sin problemas en ella. Al no ver a nadie se acercó a la puerta y dio vuelta la manilla, cerrado por dentro como era de esperar, cerró los ojos y recordó una conversación de sus vecinos que había escuchado un día en el rincón de su casa. Ella le decía a su marido que si alguna vez se le quedaban las llaves en la oficina tendría una de repuesto en la entrada debajo de un macetero. En ese momento abrió los ojos y miró a su izquierda donde vio el macetero con una flor marchitada plantada en él. Se agachó y levantó el macetero sacando la llave que mencionó su vecina y pensó que era demasiado fácil. Puso la llave en la puerta y la giró con cuidado. Para no hacer demasiado ruido, puso la mano en la perilla y la giró con el mismo cuidado con el que giró la llave y abrió la puerta en silencio. Al ingresar divisó un cuerpo sobre el sillón de la sala. Al acercarse se dio cuenta que era el padre de la familia. Supuso que la charla había terminado en una discusión, se extrañó de no haberla escuchado. Sacó el cuchillo que guardaba en el pantalón para arremeter contra el padre, pero este se movió. Entonces se quedó en silencio esperando que no lo viera. No logró divisar bien si lo estaba mirando o no, solo notaba la silueta del cuerpo. Mientras lo observaba en silencio el padre comenzó a roncar. En ese momento él sintió todo su odio a ese ronquido de golpe y arremetió contra él. No sabía dónde golpeaba con el cuchillo, solo sentía de como un líquido espeso saltaba a su cara y goteaba en su mano. Siguió así hasta que sintió su mano agotada, se levantó y decidió terminar rápido con los demás, así que subió por las escaleras a las habitaciones a buscar al resto de sus víctimas. Subió en silencio intentando esconder su presencia en las sombras. El único ruido que había era de las gotas de sangre que caían de su cuchillo. Se detuvo un momento al final de la escalera y se limpió la sangre que tenía en la cara para divisar mejor dónde pisaba. Caminó unos 2 pasos y vio una puerta a su izquierda. Se aproximó para abrirla en silencio. Al hacerlo introdujo la cabeza dentro solo para darse cuenta que era el baño. Sacó la cabeza y se dirigió a otra puerta que estaba a unos pasos del baño. Se acercó a la puerta y giró la perilla. Ingresó en silencio hacia la habitación estando seguro que esa era la correcta. Al agudizar su vista buscando a su víctima solo logró distinguir 2 camas aparentemente vacías. Supuso que era la pieza de los niños, pero como no estaban pensó que estarían durmiendo con su madre. Así con el mismo silencio y cuidado con que entró salió de la habitación y cerró la puerta. Caminó unos cuantos pasos hacia el dormitorio siguiente y se paró frente a la puerta. Se puso nervioso, no sabía por qué, pero esos nervios se volvieron ansias y sin esperar más abrió la puerta ya sin tanto cuidado y cautela. Las ansias lo poseyeron y necesitaba acabar con la vida del resto de la familia. Ingresó en la pieza y agudizó su vista como nunca y notó que estaba la mujer sola. Los niños no estaban. ¿Qué habría pasado con ellos?, se preguntó. No le importó mucho la falta de víctimas, estaba ansioso por salir de esa casa, no sabía por qué, solo sabía que quería terminar rápido con la mujer para poder irse a su oscuridad, donde se sentía seguro. Se acercó a la cama sudando un montón y miró a su víctima de pies a cabeza. En ese instante se enamoró de ella, se enamoró de su cabellera larga y de su silueta. La amó tanto que pensó que no podría hacerle daño, pero ese sentimiento cambió rápidamente. La empezó a odiar como a todas las cosas. La odio porque no se daba cuenta de su presencia, la odio porque estaba casada y la odio por arrebatarle su corazón unos instantes. La odio más que nada porque con solo verla lo hizo titubear. Ahora la quería muerta. Sacó su cuchillo del pantalón y con sigilo lo acercó a su cuello preparándose para dar la cortada que acabaría con la vida de la mujer. En el momento en que apretó el cuchillo con su cuello, la mujer abrió los ojos y lo miró con una cara de espanto. En ese instante presionó más el cuchillo hasta hundirlo en el delicado cuello de la mujer. La mujer movía sus brazos e intentaba gritar, pero el único ruido que lograba hacer eran gárgaras por la sangre que salía del profundo corte en su cuello. Le tapó la boca porque ese ruido lo perturbaba y con más fuerza deslizó el cuchillo, ya hundido en el cuello de la víctima, de izquierda a derecha, haciendo que ésta se sacudiera con fuerza y desesperación. La sangre salía disparada del cuello hacia el cuerpo del asesino hasta que la mujer se quedó quieta con los ojos clavados en la cara de su homicida. Este respiraba con dificultad a causa de la adrenalina. Terminada la labor se levantó mirando el cuerpo de su víctima y con las sábanas que estaban limpias sobre las piernas de la mujer se limpió la sangre que le había caído a la cara.
Al sacarse la sábana del rostro se quedó mirando la silueta del cadáver y tuvo un sentimiento que confundió con cansancio. Estuvo ahí mirando la silueta de la mujer hasta que se percató que lo que había sentido era tristeza. En ese momento la miró algo arrepentido, pero porque con solo verla una vez y en la oscuridad se había enamorado de ella, haciéndolo titubear y casi ceder. Una lágrima brotó por su mejilla y sin más que hacer dio la vuelta para marcharse. En el instante en que se dio vuelta, la luz de la habitación se encendió de golpe. La luz. Llego, susurró con las manos ensangrentadas. ¿Demonios qué he hecho?, se preguntó mirando sus manos y soltando el cuchillo a sus pies. Un remordimiento llegó tan rápido que empezó a llorar y a temblar desesperadamente. Se arrodilló en el piso con las manos en la cara pensando en lo que había cometido. ¿Por qué me está pasando esto?, se preguntó entre llantos y gritos. ¿Por qué siento este dolor en mi corazón? Cuando se tranquilizó un poco, se levantó porque necesitaba ver el mal que había hecho. Muy lentamente empezó a girar hacia donde estaba la cama solo para confirmar lo aterrador que había hecho. Se quedó paralizado mirando al cuerpo sin vida de esa mujer que nunca le hizo nada. Su único error fue mudarse al lado de él. Reaccionó por el asco de tal crimen, sintió un dolor de estómago que lo obligó a vomitar. Se quedó en el piso unos minutos paralizado por el dolor que sentía en su corazón. Tenía ganas de morir, de matarse ahí mismo con los cuerpos, pero le daba miedo, así que se levantó algo débil y mareado. Se sentía enfermo y un sudor muy helado empezaba a gotear de su frente. ¿Qué me está pasando?, se preguntaba tembloroso. ¿Por qué siento miedo? El sudor frío bajaba por su frente y goteaba hasta sus pies. Levantó la mirada, no sabe por qué lo hace, miró a la mujer, no despegó los ojos de su víctima, temblaba y sudaba nerviosamente. Su boca se secó y sintió una desesperación tremenda que lo provocó a gritar, transformando la casa en el centro de atención de los vecinos. Cuando se recuperó salió corriendo de la habitación, bajó las escaleras sintiéndose terriblemente enfermo. El miedo se apoderó de él, lo único que quería era huir de ese lugar lo más rápido posible. Vio la puerta cruzando la sala, aceleró el paso sintiendo como una sombra lo perseguía, pensaba en la sangre y en el cuerpo, corría rápido hacia la salida, tan apresurado que no se fijó dónde pisaba, terminó en el piso. No se dio cuenta con que había tropezado, se quedó en el piso con los ojos cerrados, pensando en que la sombra lo iba a atrapar. El miedo creció en él más que nunca. Se recuperó rápidamente, al levantarse tocó algo húmedo, y miró sin pensar en lo que sería. Al mirar se puso helado y otro grito brotó de su boca. Lo húmedo era la sangre que provenía del otro cuerpo destrozado que estaba a unos pasos más allá. La sangre había llegado hasta la puerta avisando a los vecinos que estaban afuera por los gritos. Él escuchó sus voces y sintió que algo bajaba de las escaleras a su espalda. El miedo volvió, se levantó sumamente rápido y con un grito saltó fuera de la casa, para caer en el piso donde lo estaban esperando el resto de los vecinos con la policía. No se preguntó cuándo llegaron, solo pidió que se lo llevaran rápido. Mientras la gente se abrazaba y se lamentaba por ver a la familia destrozada, él estaba en el auto de la policía, no sabía por qué no se lo habían llevado aún. Minutos pasaron hasta que llegó un auto del cual se bajaron dos ancianos con dos niños. Los niños entraron corriendo y salieron llorando a los minutos. Uno de ellos vomitó en la acera y el otro se desmayó. Se dio cuenta que eran los hijos de la pareja y que los ancianos podrían ser los abuelos. Los miró con pena y miedo, tenía miedo de que los niños lo vieran como lo estaban haciendo los vecinos. Se escondió en el auto esperando que no lo vean más, mientras empezaba a sudar frío de nuevo, tiritando, escondiéndose del asesinato que cometió, esperando a que se hiciera de día, intentando no cerrar los ojos y así no ver las imágenes de sangre y muerte en su cabeza. Tenía miedo a estar solo, tenía miedo de cerrar los ojos, le rezaba a su Dios buscando perdón y olvido. Escuchó que un oficial entraba y se sentaba en el asiento de adelante en el auto. Este volteó y lo miró tiritar y sudar escondiéndose de lo que había cometido. El oficial lo miró con una cara de odio y le preguntó: ¿a qué le temes, asesino?